Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Espero pues tengan la oportunidad de estar muy bien en estas circunstancias que están aquejando a nuestro país. Yo creo que es bastante importante agradecer por lo que tenemos y poder ayudar en lo que se pueda a todas aquellas personas que sí le están pasando bastante mal. Em, Previo a iniciar la clase de hoy vamos a platicar un poquito sobre los delitos informáticos, los delitos contra los derechos de autor y derechos conexos y los delitos contra la propiedad industrial. Les tengo un par de avisos. Imagino que ustedes ya saben que vamos a tener nuestro examen. Va a ser el último jueves de noviembre, si no mal recuerdo. Creo que es dentro de 15 días aproximadamente. Y pues con la clase de hoy y la que vamos a tener el día jueves, pues vamos a concluir este semestre. Ha sido un gusto para mí. Nuevamente se lo repito, compartir con todas y todos ustedes. Y también les quiero pedir una disculpa. Ustedes saben que a pesar de las circunstancias que nos ha tocado pasar este año, siempre hemos tratado de estar al día con el tema de las clases. Creo que hemos hecho un buen trabajo. Ejemplo de ello es que el programa de cursos está a punto de agotarse. O sea, la clase de hoy más la clase del jueves y terminamos con lo que debemos dar en este Derecho Penal 2. Y les quiero pedir la disculpa porque yo sé que primero tuvimos el problema con las licencias, al final ya no le di seguimiento al tema, si lograron rehabilitar al grupo que faltábamos. Y también no he podido estar con ustedes. Me gusta a mí tener clases en vivo para poder platicar con ustedes y resolver cualquier duda que les surja en el momento del curso, pero en la institución principal con la que yo estoy trabajando, ahorita hubo un cambio de administración hace poco, entonces sí nos están pidiendo ciertos requerimientos de trabajo bastante cargados, bastante pesados para ordenar toda la transición de la autoridad que se fue y la autoridad que vino. Entonces, pues buscando, ¿verdad? No tener alguna irresponsabilidad o cumplir con el programa es de que les dejo las clases pregrabadas con días de anticipación y pues ustedes pueden verlas al momento que ustedes deseen en nuestro grupo de Facebook. Una vez pues externadas mis disculpas por ya no poder estar con ustedes en vivo, sí quisiera comenzar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre, pues como dice el título, delitos contra el derecho de autor, propiedad industrial y delitos informáticos, pero quiero que comprendamos algo, ¿sí? Lamentablemente nuestro Código Penal aún no cumple con ciertos requerimientos actuales sobre el tema. De hecho, ustedes van a ver en estos delitos que vamos a ver el día de hoy, que básicamente lo que hace el Código Penal es mencionar someramente cuáles son las conductas típicas que pueden afectar los derechos de autor, los derechos conexos, la propiedad industrial, y pretende eh, ampliar o englobar una serie de delitos informáticos que al día de hoy y con base en corrientes internacionales del derecho penal, específicamente que persiguen los derechos informáticos, es bastante insuficiente el desarrollo de los tipos penales que nos encontramos en nuestro Código Penal. Tenemos que estudiarlo, siempre teniendo claro que nosotros no estudiamos para repetir lo que dice el Código Penal, sino siempre para, si tenemos la oportunidad de incidir en algún espacio para poder hacer algunas reformas o estudiar las diferentes problemáticas de nuestro Código Penal, pues tengamos la oportunidad de hacerlo y tengamos la oportunidad de, para todas aquellas personas que se dediquen a esta área, de poder colaborar con un cambio en el país en materia de legislación penal. Una vez comprendido esto, quiero que veamos esto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los delitos de hoy, se van a dar cuenta que básicamente son dos artículos, pero que por técnica legislativa, el legislador dijo, aquí en el 274 voy a meter
un catálogo de delitos informáticos. Y es que si ustedes se dan cuenta, el delito de violación a derechos de autor y derechos conexos, que está contenido en el artículo 274 del Código Penal, tiene una infinidad de supuestos de hecho llega hasta la letra V, sobre qué conducta es relevante para el derecho penal que lesiona los derechos de autor y derechos conexos. Posterior a ello, habla de los delitos informáticos a partir del artículo 274A, que inicia con la destrucción de registros informáticos y pues termina en el artículo 274H, que nos establece el tipo penal de alteración maliciosa de número de origen. ¿Ok? Y posterior a ello, el artículo 275 solo tiene las mismas características que el artículo 274, ¿sí? Engloba una serie de tipos de un tipo penal con distintos supuestos de hecho, que para un desarrollo proporcional y un desarrollo técnico tuvo que haber sido, pues, evidentemente un tipo penal por cada supuesto de hecho. Pero una vez visto esto y comprendido, pues, algunos errores que tiene nuestra legislación, vamos a entrar a conocer la materia. Vean, cuando nosotros hablamos de derechos de autor y derechos conexos o derechos de propiedad industrial, tenemos que comprender o tenemos que tener el conocimiento que ambas ramas del derecho pertenecen al área del derecho de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, básicamente visto desde el punto de vista del derecho, es aquel conjunto de principios, instituciones y normas que regulan la creación del intelecto humano, ¿sí? Básicamente la propiedad intelectual se dedica a regular las creaciones del intelecto humano, ¿sí? Y cuando nosotros platicamos sobre la propiedad intelectual, tenemos que hacer referencia a dos convenios internacionales en la materia. Por un lado está el Convenio de París, que hace referencia a todos los derechos de propiedad industrial, y está el Convenio de Berna, ¿sí? Una ciudad allá en Europa. ¿Y por qué hacemos referencia a estos dos convenios? Porque a raíz de estos dos convenios es que el organismo legislativo, el Congreso de la República, crea la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y la Ley de Propiedad Industrial. Ustedes pueden buscar en Google o ya lo van a adquirir en quinto año de su carrera. Estas dos leyes, que son leyes especiales del derecho mercantil, y son leyes especiales porque regulan una materia específica del derecho mercantil, ¿sí? Entonces, tenemos que tener bastante claro esa estructura mental de dónde viene la propiedad intelectual, qué es la propiedad intelectual y cuáles son las dos ramas de estudio de la propiedad intelectual. Primero tenemos que conversar sobre los derechos de autor y derechos conexos. Cuando nosotros hablamos de derechos de autor y derechos conexos, hacemos referencia, en primer lugar, a una persona individual que crea alguna obra en el campo artístico, científico o literario, ¿sí? Pónganle bastante atención a esta definición, ¿ok? Porque desde el inicio nosotros fijamos que un autor es una persona individual. Una persona jurídica no puede ser autor, ¿sí? Por ejemplo, el Estado de Guatemala no puede ser autor de una obra artística, científica o literaria. La Universidad de San Carlos de Guatemala, que también es una persona jurídica, tampoco puede ser autor, ¿sí? De una obra
artística, científica o literaria. Solo pueden ser autores las personas individuales, ¿ok? Si le llega a ustedes en el examen o a su despacho un caso donde haga referencia o se presente como autor una persona jurídica, esta persona no tiene derechos de autor que reclamar tanto por la vía mercantil como por la vía civil. Pero creo que todas y todos acá hemos visto, por ejemplo, editoriales, la editorial Santillana, recuerdo yo, la editorial universitaria y otras cuestiones de personas jurídicas que no necesariamente son personas individuales, que la obra como tal tiene su título, ¿no? Entonces dice, pues, qué sé yo, ¿no? Idioma español 3 o matemática 2, y no nos habla de una persona individual, sino que nos habla de una persona jurídica, de una sociedad anónima, de una empresa, bueno, de una sociedad anónima que tiene una empresa. Entonces, sí tenemos que tener bastante claro algo cuando nosotros hablamos de propiedad intelectual desde la rama de los derechos de autor y derechos conexos, ¿sí? Lo que tenemos que tener claro es de que una persona individual es autor, ¿sí? Pero una persona jurídica únicamente puede ser titular de derechos patrimoniales de un arte, ciencia o literatura. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hay una persona que se llama Juan Pérez y crea una obra de arte, ¿sí? O una obra literaria y cede sus derechos patrimoniales a cambio de una regalía a una persona jurídica, ¿sí? Que en este caso es una editorial que se encarga de la reproducción y de la venta de su obra literaria. En este caso, los derechos como autor los tiene la persona individual, ¿sí? Y los derechos para usar o para vender la obra los tiene una persona jurídica. La persona jurídica no es autora, ¿sí? Sino que únicamente la persona individual puede ser considerada como autora. Si tienen alguna duda con esto, pues por supuesto que la pueden preguntar vía comentarios y yo con gusto, pues esta vez sí estaré respondiendo los comentarios. Tengo ahorita algún tiempo libre, ¿no? Pero bueno, entonces una vez comprendido quién puede ser autor, quién no puede ser autor y qué tipo de obras engloban los derechos de autor y derechos conexos, tenemos que estudiar qué tipo de derechos tienen los autores, ¿sí? Porque no, únicamente no, usted no va a ir con su abogado o no va a ir al Ministerio Público a decir, mire, me violaron mi derecho de autor. Usted tiene que especificar qué manifestación del derecho de autor se le ha vulnerado. Y entonces, cuando nosotros hablamos sobre los derechos de autor, hay dos grandes clasificaciones sobre los derechos de autor que derivan de la creación de una obra. Primero están los derechos morales y luego están los derechos patrimoniales. Los derechos morales hacen referencia al derecho que tiene el autor de una obra científica, artística o literaria, ¿sí? De poder reclamar, primero, la paternidad de la obra que se manifiesta en ese derecho que tiene una persona de decir, esta obra, el autor, yo fui, y por lo tanto solicito que mi nombre esté en la obra, ¿sí? Por ejemplo, una publicación científica, ¿no? Viene un científico, ya sea en las áreas técnicas, naturales o sociales, crea un artículo académico
y la inclusión del nombre de este autor en el título académico es un ejercicio de su derecho moral, ¿sí? De su derecho moral en su manifestación de paternidad. O sea, él es el padre o ella es la madre de ese artículo, de esa obra científica plasmada en un texto, ¿ok? Viene una persona y le hace el famoso copy-paste, ¿sí? Ve las ideas del autor y las copia en un artículo y le pone su nombre, ¿sí? Una vez que se detecta que hubo copy-paste, el autor tiene derecho a reclamar la paternidad sobre la obra. Decir, usted está utilizando mi obra y no está colocando mi nombre, que yo soy el autor. Usted me tiene que citar a mí. En todo caso, si usted quiere frases mías o ideas mías en su artículo, tiene que citarme a mí. ¿Por qué? Porque de esas ideas, de esa creación en el campo científico de la obra, le pertenece con exclusividad al autor. Y ese derecho es irrenunciable y es inalienable, ¿sí? Es un derecho que lo tiene el autor por haber sido creador de la obra, ¿ok? Esa es la manifestación del derecho moral de autor en la rama de la paternidad, ¿ok? Reivindicar, defender su nombre en su creación. Y también tenemos el derecho moral, pero que se manifiesta en la integridad de la obra, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta el derecho moral de autor? Desde el punto de vista de la integridad de la obra o de la integridad de la creación. Esto quiere decir que si una persona crea una obra de arte, crea pues una vacuna, por ejemplo, ¿no? Que ahorita está muy de moda el tema de la vacuna con la pandemia. Esta persona tiene el derecho de autor a que su obra sea íntegra. ¿Qué quiere decir esto? Que su obra no puede ser dividida o cortada sin la autorización del autor. ¿Ok? Ejemplo, el mismo Juan Pérez, pero ahora vamos a llamarle Juana Pérez. Juana Pérez crea una obra de arte, una pintura, y una galería le dice, ¿sabe qué? Compro su obra para poderla exhibir, pero cuando ella llega a la exhibición, solo aparece una parte de la obra, no aparece toda, ¿sí? En este caso se está violando la integridad de la obra, que también es un derecho irrenunciable e inalienable que tiene el autor sobre sus creaciones, ¿sí? Entonces, la primera manifestación de los derechos de autor son los derechos patrimoniales, que se manifiestan en la paternidad de la obra y en la integridad de la obra. ¿Ok? Pero estos derechos tampoco no crean ustedes que son eternos, ¿sí? Yo creo que algunos de ustedes han visto que, por ejemplo, algunas canciones antiguas ya son de libre acceso para las personas, los famosos covers, ¿no? También hay ciertos libros que ya son de libre acceso, y eso es porque la legislación guatemalteca únicamente le da protección al derecho moral de autor, que es de la paternidad o es de la integridad, durante la vida del autor, ¿sí? Y hasta 75 años después de su muerte. ¿Ok? O sea que si el autor de una obra fallece, en su testamento él sí puede heredar sus derechos de autor. Pero a partir de su nacimiento, esos derechos solo duran 75 años. Después de los 75 años,
la obra es de acceso libre para todas las personas. ¿Ok? Entonces, los derechos morales, recapitulando, tienen una duración de toda la vida del autor hasta 75 años después de la muerte del autor. Luego de esos 75 años, ya se puede utilizar de forma libre. ¿Ok? Y cuando nosotros hablamos de los derechos patrimoniales del autor, hacemos referencia a lo que tiene un valor económico, a lo que puede ser susceptible de asignarle un valor en el tráfico jurídico. ¿Ok? Y los derechos patrimoniales hacen referencia a la facultad que tiene el autor de usar, ceder, autorizar, vender, enajenar su obra. ¿Ok? El ejemplo que yo les ponía anteriormente. Viene el autor, que únicamente puede ser una persona jurídica, una persona individual, y pacta con una disquera, ¿sí? Que le va a ceder sus derechos patrimoniales a cambio de una regalía, ¿sí? En este caso, pues evidentemente la persona jurídica puede explotar la obra siempre y cuando pues le pague una prestación al autor, pero básicamente los derechos patrimoniales hacen referencia a esa facultad que tiene el autor de disponer y hacer negocio o de poner en el tráfico jurídico sus obras, ¿sí? Y a cambio de poner en el tráfico jurídico, pues tiene el derecho de optar a una ganancia, ¿no? Aunque claro está que también hay autores que, pues evidentemente, donan su trabajo, ¿no? Y pues todas las personas lo podemos ver y todas las personas podemos tener acceso a él, ¿sí? Pero básicamente, los derechos de autor, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, únicamente pueden ser los derechos morales o los derechos patrimoniales. ¿Y por qué explicamos esto o por qué hacemos una introducción previo a nosotros leer nuestro tipo penal? Porque vean ustedes que todos los supuestos, hasta la letra V del artículo 274, o hacen referencia a un derecho moral o hace referencia a un derecho patrimonial. Y en vez ustedes de aprenderse infinidad de supuestos, pues básicamente ustedes, posterior a su estudio, ya saben que cuando nosotros hablamos de delitos relacionados con los derechos de autor, hacemos referencia a la protección o a la tutela penal que tienen o los derechos morales del autor o los derechos patrimoniales. Vean ustedes la literal A. Identificar falsamente la calidad de titular de un derecho de autor, artista, intérprete o ejecutante, productor de fonogramas o un organismo de radiodifusión. En esta primera parte hace referencia a la calidad de titular de un derecho de autor. Calidad de titular. Y habla de identificar falsamente. ¿A qué derecho estamos haciendo referencia? Al derecho moral de autor desde el punto de vista de la paternidad de la obra. ¿Por qué? Porque está identificando falsamente la calidad del titular del derecho de autor. Vean ustedes la literal B. La deformación, mutilación, modificación u otro daño causado a la integridad de la obra o al honor y la reputación de su autor. ¿De qué tipo de derecho estamos hablando ahí? Del derecho de autor moral en su manifestación de la integridad. Vean ustedes también la literal C. La reproducción de una obra, interpretación o ejecución, fonograma o difusión sin la autorización del autor o titular del derecho correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de un supuesto de hecho en un tipo penal que busca proteger los derechos de autor desde el punto de vista patrimonial. Porque vean ustedes que se está reproduciendo,
sin la autorización del autor. Y por lo tanto, él no tiene ganancias. Entonces, pueden ver ustedes ahí que la literal C habla de un derecho de autor desde el punto de vista patrimonial. Y así pueden ir adaptando ustedes y pueden ir ustedes infiriendo de cada supuesto de hecho, de cada verbo rector, de cada elemento de los tipos penales, si hacemos referencia a un derecho moral o a un derecho patrimonial del autor. ¿Ok? Pero también el tipo penal hace referencia a los derechos conexos, ¿sí? Y entonces yo lo he repetido 2 veces, yo recuerdo que cuando estaba, por ejemplo, tercer, cuarto año, yo siempre tenía la idea de que un derecho conexo era lo que estaba relacionado a un derecho principal, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nosotros a veces nos hablaban en las clases de las leyes principales y leyes conexas. Entonces, pues haciendo la inferencia lógica, un derecho conexo está ligado a un principal. Pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí llegaba mi razonamiento. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un derecho conexo en los derechos de autor, precisamente utilizamos la misma lógica, ¿sí? O sea, no estamos tan mal si pensamos eso, ¿sí? Por más simple que parezca, es lo correcto, ¿no? Un derecho conexo tiene que estar relacionado con un derecho de autor, porque los derechos conexos no pueden existir si no hay un derecho de autor principal. Pero los derechos conexos se diferencian con los derechos de autor en que los derechos conexos no hacen referencia a la creación de una obra en el campo artístico, científico o literario. No hace referencia a ello, sino que hace referencia a las personas que interpretan o que comercializan o reproducen una obra, ¿sí? No hace referencia al autor, porque cuando nosotros hablamos de autor, tenemos derechos morales y tenemos derechos patrimoniales. Pero en este caso, los derechos conexos los pueden ejercer personas individuales o también personas jurídicas, ¿sí? Pero en este caso son, por ejemplo, los artistas intérpretes, ¿sí? Ustedes han visto que hay algunas canciones donde la persona que canta la canción, él o ella la escribió, ¿sí? Él es autor de esa obra, ¿sí? De esa obra artística, que en este caso es una canción. Pero ¿qué pasa cuando el escritor de la canción es otro? ¿Sí? En este caso, ¿será que es el autor la persona que canta la canción o la persona que escribió la canción? ¿Sí? En este caso, la respuesta correcta es que el autor de la canción es la persona que la escribió, porque vino de su intelecto y es su obra, ¿ok? Pero a través de un derecho patrimonial, esta persona le cede su obra a un artista intérprete. Y este artista intérprete pues la canta, este artista intérprete hace conciertos cantando esta canción, pero en realidad él no la escribió, ¿sí? Sino que la escribió otra persona. Este intérprete, si él no aportó nada de originalidad o de intelecto a la obra, en este caso únicamente es un artista intérprete, ¿sí? No tiene los mismos derechos del autor, porque el autor tiene derechos morales y tiene derechos patrimoniales, sino que el intérprete lo único que tiene es el derecho que le cedió a través de un contrato el autor de interpretar su obra, ¿sí? No se puede considerar un derecho de autor, ¿sí? Pero este intérprete no podría interpretar, valga la redundancia, la canción si no existiera un autor, si no existiera alguien que creó la canción,
¿sí? Y en este caso, él también tiene derechos, ¿sí? Solo que los derechos conexos no trascienden más allá de la muerte, ¿sí? Sino que básicamente tiene un tiempo limitado que va restringido o va de la mano con el contrato que hizo el intérprete con el autor de la canción, ¿ok? Entonces, los derechos conexos siempre dependen de un autor. Otro ejemplo es la productora de fonogramas, que esto es un término que utiliza nuestra legislación para denominarle a las casas disqueras, ¿sí? Sony, y pues ya no recuerdo otras casas disqueras, pero básicamente las casas disqueras, ¿qué es lo que hacen? Toman a un autor, ¿sí? Le dicen, mira, tú escribes bien o tú cantas bien, yo te voy a poner el arreglo de la música, yo te voy a poner la distribución de la música, yo te voy a poner el marketing de tu música, yo voy a hacer las portadas de tu disco. Todas estas acciones que realizan los productores de fonogramas o casas discográficas giran alrededor de un derecho de autor, ¿sí? Alrededor de un derecho de autor, ¿ok? No quiere decir que las disqueras son autoras, ¿sí? Sino que únicamente son dueñas de ciertos derechos patrimoniales de la obra, ¿sí? No tienen la misma calidad de derechos de autor. Una disquera no pudiera reclamar derechos morales o patrimoniales de una obra, ¿sí? Solo puede el autor reclamar este tipo de derechos, ¿ok? Pero tampoco quiere decir que, por ejemplo, si hay una radio o una aplicación de música como Spotify o Apple Music, reproducen las canciones sin autorización de la disquera, que ella no pueda reclamar un pago de regalías. Lo puede reclamar el autor a través del ejercicio de sus derechos de autor desde el punto de vista patrimonial, pero también lo puede reclamar una casa discográfica a través de su derecho conexo, ¿sí? Y bueno, y organismos de radiodifusión también hacen referencia a las radios, ¿sí? A todos aquellos instituciones que se dedican a difundir por vía radial una obra. Nuevamente, ellos no son autores de la obra, pero sí tienen un derecho de circulación, ¿ok? Ellos pagan por ese derecho y pues la ley también les reconoce estos derechos conexos. ¿Por qué? Se los repito nuevamente, es importante que nosotros platiquemos de propiedad intelectual cuando estudiamos los delitos contra los derechos de autor, propiedad industrial y delitos informáticos, porque vean ustedes, por ejemplo, la literal F del artículo 274. Dice, la distribución no autorizada de reproducciones de toda o parte de una obra o fonograma por medio de su venta, arrendamiento de largo plazo, arrendamiento con opción a compra, préstamo o cualquier otra modalidad. Ahí estamos hablando como tal de un derecho patrimonial del autor, pero también podemos hablar de un derecho conexo de un artista intérprete, de una productora de fonogramas o de un organismo de radiodifusión, ¿sí? De igual forma, la literal I, la comunicación al público de una difusión o transmisión en un sitio al que el público pueda tener acceso pagando una cuota de admisión o con el fin de consumir o adquirir productos y servicios sin la autorización del titular del derecho correspondiente. Podemos hacer referencia al autor o a los derechos conexos, ¿sí? Y así, como se lo repito, lo importante de esta parte doctrinaria de los delitos contra los derechos de autor y derechos conexos es lo que a nosotros nos ayuda a poder encuadrar nuestros supuestos de hecho del tipo penal de una forma sistematizada y más organizada a como nos lo presenta el Código Penal. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad en unos años, que créanme que el tiempo se pasa rápido, de sustentar un examen técnico profesional de un privado,
y el examinador les pregunta, sustentante, ¿no? O estudiante, hábleme usted de los delitos contra los derechos de autor y derechos conexos. Bueno, ustedes no tienen que aprenderse todas las literales del artículo 274. Con decir que busca tutelar o sancionar todas aquellas acciones que vayan en contra de los derechos morales de un autor en su manifestación moral o patrimonial, ¿sí? O los derechos conexos de un artista intérprete, de una productora de fonogramas o de un organismo de radiodifusión, con eso ustedes tienen un dominio completo del tema que se desarrolla en el artículo 274 del Código Penal, ¿sí? Una vez comprendida entonces esta parte del capítulo de derechos de autor y derechos conexos, si tienen alguna consulta, pues evidentemente la pueden consultar y yo con gusto la respondo en los comentarios. Pasemos ahora a estudiar los derechos contra o los derechos de propiedad industrial, ¿sí? Y posterior, pues vamos a hablar de los delitos informáticos. Vean ustedes que acá nosotros tenemos que aplicar la misma regla que estamos aplicando de los derechos, cuando hacemos referencia a los derechos de autor y derechos conexos. ¿Por qué? Porque los derechos de propiedad industrial no hacen referencia a creaciones del intelecto humano en el campo artístico, científico o literario, ¿sí? Sino que los derechos de propiedad industrial hacen referencia a todas aquellas creaciones del intelecto humano que tienen un grado de invención, ¿sí? O sea, que es algo nuevo, es algo novedoso, es algo que no se había visto antes, ¿sí? Pero lo que lo diferencia de las obras, lo que lo diferencia de los derechos de autor, es que esto tiene una aplicación para la industria, ¿sí? O sea, estas creaciones del intelecto no son artísticas, científicas o literarias, ¿sí? Sino que la característica principal de los derechos de propiedad industrial hace referencia a que las creaciones, a las obras industriales, tienen una aplicación en la industria. ¿Y qué es la industria? Es la transformación de la materia para prestar bienes o servicios, ¿sí? Es todo aquello que tiene una utilidad para nosotros poder crear desde un marcador hasta un servicio de telefonía, por ejemplo, ¿no? Un servicio de teléfono, un servicio de cable, un servicio de Wi-Fi, etcétera, ¿sí? Siempre nosotros hacemos referencia a una aplicación industrial que tiene un provecho para producir bienes o producir servicios, ¿ok? Y dentro de los derechos de propiedad industrial encontramos estas 6 clasificaciones, ¿ok? Encontramos los signos distintivos, que son todos aquellos elementos para poder diferenciar a un producto de otro. Aquí es donde encontramos la famosa marca, ¿sí? El nombre comercial, el emblema, las señales de publicidad o la indicación geográfica, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de marca, por ejemplo, ya lo van a ver ustedes en último año, pero también tienen que comprenderlo ustedes y lo pueden apuntar ahí en su código penal, así como también pueden apuntar a la par del artículo 274 todo lo que hemos visto, o por lo menos la estructura, ¿no? De los derechos de autor y derechos conexos. Cuando nosotros hablamos de una marca, pues evidentemente es un signo distintivo, pero que contiene, o sea, la marca contiene elementos característicos de un producto que puede tener un emblema o un nombre comercial, ¿sí? Y aquí vamos a entender la diferencia.
¿ok? Cuando nosotros hablamos de la marca Toyota, la idea de Toyota es una marca, ¿sí? Es una marca, es un signo lingüístico que nosotros asociamos con un producto, ¿sí? Esa marca está compuesta por su nombre comercial, que es Toyota, ¿sí? Y está compuesto por su emblema, que han visto ustedes que es una T y como un circulito a la par, ¿no? Cuando ustedes ven el nombre Toyota y el circulito de Toyota, una T en un círculo, estamos hablando de una marca compuesta, ¿sí? Porque tiene un nombre comercial y tiene un emblema. Es por eso que cuando algunas personas hablan de que tienen carro y me robaron los emblemas, pues los emblemas son esas figuras que se identifican con una marca, ¿ok? Señales de publicidad. Ustedes han escuchado, me imagino, algunas frases o algunos sonidos que se relacionan con la publicidad de una marca. Por ejemplo, cuando hablamos de los chicharrones señorial, hay un silbido que no vayan a creer ustedes que es un invento, o sea, que es perdón, sí es un invento, pero no vayan a creer ustedes que no tiene protección, o sea, ese silbido, ustedes, las personas dueñas de Chicharrones Señorial, que es la distribuidora, no recuerdo el nombre ahorita, ellos tuvieron que registrar ese sonido en el registro de la propiedad intelectual en Guatemala, ¿sí? Tuvieron que grabar el silbido y entonces ninguna otra marca puede utilizar esa señal de publicidad que es el silbido de los chicharrones señorial, ¿ok? Y pues cuando hablamos de la indicación geográfica, hablamos de aquellas indicaciones que hacen referencia al lugar de origen del invento, ¿no? Eh, pues no sé, algún tipo de queso, por ejemplo, algún tipo de vino, que su mismo nombre nos da una indicación geográfica. Ellos se adueñan de esa indicación geográfica, la relacionan con una marca y automáticamente este signo distintivo está protegido por los derechos de propiedad industrial. ¿Ok? Entonces, tengamos bien claro qué es una marca, qué es un nombre comercial, qué es un emblema, qué es una señal de publicidad, qué es una indicación geográfica. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, pues la pueden dejar en los comentarios, ¿no? No se preocupen que no vamos a ver especificaciones de la ley de propiedad industrial, sino que estamos platicando de generalidades de la misma, ¿ok? Eso ya lo van a ver ustedes en Derecho Mercantil 2 y 3, ¿ok? Cuando hablamos de un invento como tal, pues efectivamente hablamos de una creación humana que tiene como tal también una aplicación en la industria, pero nos sirve para producir bienes, ¿no? O servicios. Los signos distintivos identifican los bienes y los servicios. El invento nos ayuda a producirlo, una máquina, una ensambladora, eh, pues algún aparato para conectar la internet de 4G, cuestiones así, son inventos, ¿no? El router del Wi-Fi, por ejemplo, es un invento, porque a través de él se presta un servicio, tiene una aplicación industrial. Los modelos de utilidad, pues, hace una cuestión bastante rápida, son diseños que no son materiales, sino son más intelectuales, pero tienen una aplicación a la industria, ¿no? Tienen características intelectuales que sin esas características intelectuales no se pudiera producir un bien o un servicio, ¿sí? Por ejemplo, una fórmula de una medicina o de una Coca-Cola, por ejemplo, ¿sí? Diseños industriales. Los diseños industriales hacen referencia a todos aquellos diseños que identifican una marca, ¿sí? Que es propia de una marca. Regreso al ejemplo de los carros, ¿sí? Los Toyota
los Audi, los BMW, los Nissan, los Mazda, ustedes pueden ver que el diseño del carro no es igual. Los Toyota tienen cierta parte ovalada en la parte de abajo de la puerta. El baúl de los Mazda es un poco más cuadrado que los de Toyota, etc. Todos esos diseños industriales que identifican a una marca son propios de la marca, ¿sí? Y también están protegidos por el derecho de propiedad industrial. Hablamos también del secreto empresarial porque evidentemente hay creaciones del intelecto que si se llegan a saber por la competencia, le arruinan la producción a otra persona, ¿no? El famoso ejemplo de Pepsi y Coca-Cola. Cada uno tiene una fórmula y las personas que trabajan en estas empresas firman acuerdos de confidencialidad, los que están involucrados en la producción del producto, para no revelar el secreto empresarial, ¿sí? El secreto empresarial de la fórmula, en este caso de la Coca-Cola o en este caso de Pepsi. Y la competencia desleal pues, hace referencia a todas aquellas acciones que se realizan contrarias a la buena fe y a la verdad sabida en los negocios jurídicos mercantiles, ¿sí? Es una competencia desleal, por ejemplo, dar ofertas irreales al público, por ejemplo, poner un mismo establecimiento con el mismo servicio a la par de otro establecimiento que presta lo mismo, eso es competencia desleal, y aunado a eso, pues le pone precios más bajos del costo para hacer quebrar a la competencia. Eso es una competencia desleal, porque se supone, o es la regla general, que toda acción mercantil está inspirada por la buena fe y la verdad sabida, ¿no? Hay que procurar actuar con rectitud en, bueno, pues en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Pero específicamente el derecho mercantil sí está protegido por este tipo de cuestiones, ¿ok? Nuevamente, ¿por qué es importante que nosotros lo veamos? Vean ustedes que con comprender la teoría de los derechos de propiedad industrial, no se tienen que memorizar todos los tipos penales, ¿sí? Sino que vean, por ejemplo, la literal B del artículo 275. Comete este delito quien comercie con un nombre comercial, emblema, expresión o señal de publicidad protegido. Lo que platicamos hace un momento, ¿no? Vean la literal H. Use o aproveche el secreto comercial de otra persona y todo acto de comercialización, divulgación o adquisición indebida de dichos secretos. ¿A qué secretos hace referencia el Código Penal? Al secreto empresarial. De igual forma, la I revele a un tercero un secreto comercial que conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento sobre la confidencialidad de dicha información, ¿sí? La J también hace referencia al secreto comercial o secreto empresarial. Vean ustedes, por ejemplo, la literal M, produzca, elabore, comercialice, ofrezca a vender, ponga en circulación, almacene o muestre productos que en sí mismos o en su presentación reproduzcan un diseño industrial protegido. Que Toyota le copie el mismo diseño a los carros Audi, por ejemplo. Ahí estamos hablando de un diseño industrial protegido. Y así ustedes pueden ver, por ejemplo, la O, importe o exporte para introducir al circuito comercial mercancías falsificadas. ¿Qué está haciendo ahí? Realizando acciones de competencia desleal, actuando contra la buena fe y verdad sabida
de los negocios jurídicos mercantiles. Vean ustedes cómo con comprender la teoría de la propiedad intelectual, ustedes ya tienen un manejo técnico, un manejo propio del artículo 274 y del artículo 275 del Código Penal, ¿sí? Con esta explicación, concluimos nosotros de ver todo lo relativo a los derechos de autor y derechos conexos, los derechos de propiedad industrial y todos los tipos penales que buscan sancionar acciones contrarias a esto, ¿ok? Y ahora sí vamos a entrar a conocer el tema de los delitos informáticos, ¿sí? En el derecho internacional, en el derecho penal internacional, el instrumento que contiene un mayor desarrollo, ¿sí? Un mayor desarrollo relativo a los derechos informáticos y a los delitos informáticos es el Convenio de Budapest. Este es el instrumento internacional que regula todo lo relativo a la ciberdelincuencia, ¿ok? O la ciberdelincuencia, ¿sí? O a los delitos informáticos. Y vean, para nosotros comprender cuando nosotros estamos ante un delito informático, tenemos que tener claras 4 definiciones. Primero, ¿qué es un sistema informático? ¿Sí? Que esta definición la da el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, o también se conoce como el Convenio de Budapest, ¿sí? Porque fue hecho en la ciudad de Budapest, ¿sí? Y cuando nosotros vemos, hay 4 definiciones básicas que tenemos que comprender para el estudio de los delitos informáticos. Primero, ¿qué es un sistema informático? ¿Sí? La definición de sistema informático designa todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o unidos que aseguran en ejecución de un programa el tratamiento automatizado de datos. ¿Ok? Ejemplo, una red de computadoras. Por ejemplo, ahorita en la oficina donde estoy fueron a poner una red completamente independiente, propia de computadoras del establecimiento, donde las distintas personas que están en la oficina pueden trasladar datos, ¿sí? De forma informática. A ese conjunto de dispositivos interconectados que aseguran la ejecución de un programa para el tratamiento automatizado de datos es un sistema informático, ¿sí? Es un sistema informático, ¿ok? ¿Qué es lo que trata un sistema informático? Un sistema informático contiene datos informáticos, ¿sí? Que los datos informáticos es toda representación de hechos, informaciones o conceptos expresados bajo una forma que se preste a tratamiento informático, incluido un programa destinado a hacer que un sistema informático ejecute una función. Cuando hablamos de datos informáticos, hablamos de, evidentemente, direcciones IP, direcciones de computadoras, redes de impresoras, un documento de Word, ¿sí? Porque hay a través de un programa en un sistema informático, uno produce un documento de Word, un documento de PowerPoint, incluso los mismos celulares, pudiéramos hablar que el celular es un dispositivo que contiene un sistema informático que evidentemente contiene datos informáticos de la persona
Todo sistema informático contiene datos informáticos, ¿ok? Y este sistema y estos datos informáticos no vienen solos. Tiene que haber alguien que los instale, alguien que los preste, ¿sí? Y esta es el tercer elemento o la tercera definición que debemos comprender cuando hablamos de delitos informáticos, que es el prestador de servicios. Cuando nosotros hablamos del prestador de servicios, hablamos de toda entidad pública o privada que ofrece a los usuarios de sus servicios la posibilidad de comunicar a través de un sistema informático o cualquier otra entidad que trate o almacene datos informáticos para ese servicio de comunicación o sus usuarios. ¿Quiénes pueden prestar un sistema informático? Puede prestarlo una empresa de computación, ¿sí? O una compañía telefónica, por ejemplo, que ya no solo se dedican a llamadas, sino que ahora con el internet, evidentemente en los teléfonos se convierten en un sistema informático de un conjunto de dispositivos interconectados unos con otros que se pueden llamar, enviar mensajes, enviar documentos. Todo ese servicio de internet, todo ese servicio de datos lo presta un prestador de servicios. Y aquí en Guatemala es Tigo y Claro, por ejemplo, ¿sí? Aquí estamos hablando nosotros de un prestador de servicios, ¿ok? Y datos de tráfico. No vayan a confundir, cuando ustedes estén estudiando ya a profundidad los delitos informáticos, un dato informático de un dato de tráfico, ¿sí? Porque un dato informático es una representación de hechos, informaciones o conceptos, ¿sí? Mientras que un dato de tráfico tienen relación con una comunicación por medio de un sistema informático, producidos por este último, en cuanto elemento de cadena de comunicación, indicando el origen, el destino, el itinerario, la hora, fecha, tamaño y duración de la comunicación o el tipo de servicio subyacente. ¿Qué es esto? Pues bueno, ustedes han visto, por ejemplo, cuando desean pasar un documento vía Bluetooth de su teléfono a su computadora, que hay un rastro, ¿no? Que hay un dato que dice, pues, dónde está ubicado este archivo y a cuánta velocidad pasó a la computadora, a qué computadora pasó, ¿sí? Ese dato que no es en sí el hecho que se está comunicando, sino esos datos son los datos de tráfico, ¿ok? También se me ocurre como ejemplo los servicios de mensajería electrónica como WhatsApp o Telegram, donde ustedes han visto que ahí dice esta comunicación está encriptada, ¿no? De lado a lado. Pues esos datos de encriptación son datos de tráfico. No son los mensajes de WhatsApp o los mensajes de Telegram o los mensajes de Instagram o los mensajes de Facebook o los mensajes de Twitter. No son los mensajes en sí datos de tráfico. Esos serían datos informáticos. El dato de tráfico es esa comunicación encriptada que dice a qué hora fue, cuál es el origen, cuál es el destino, a qué hora fue, fecha, el tamaño. Ustedes han visto, por ejemplo, que los mensajes de audio pues tienen tamaño, ¿no? Entonces, estos 4 conceptos, los pueden colocar aquí en su código penal, son la base teórica que nos da el Convenio de Budapest y que los estados parte de estos convenios tienen la obligación de regular en sus ordenamientos jurídicos internos, ¿sí? Una particularidad del Convenio de Budapest es que este convenio surge en el espacio europeo. Era un convenio exclusivamente de Europa, ¿sí? Pero el Parlamento Europeo de la Unión Europea decidió invitar a otros países del mundo a que se incorporaran al Convenio de Budapest, ¿ok? No es exclusivo de Europa ahora,
sino que varios estados de otras partes del mundo pueden incorporarse a este tratado y evidentemente adquieren las obligaciones de regular todo lo relativo a la ciberdelincuencia, ¿sí? Y acá les intenté hacer un dibujo donde básicamente pues uno puede ir comprendiendo, ¿no?, los elementos básicos de la comunicación, que es el emisor y que es el receptor. Básicamente la persona que garantiza el servicio de que estas dos personas se comuniquen es un prestador de servicios. El mensaje que se da del emisor al receptor es un dato informático, ¿sí? Los dispositivos a través de los cuales se comunican y estar interconectados el emisor y el receptor es un sistema informático. Y todas las estadísticas de destino, tamaño, tiempo, lugar de la comunicación son los datos de tráfico, ¿sí? Es el típico esquema, no sé si se recuerdan ustedes que en el examen específico de derecho, no era en el específico, era en el básico. A uno le preguntaban los elementos de la comunicación y quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el código, cuál es el mensaje, cuál es el canal, etcétera. Pues todos esos conceptos evolucionan a un nivel informático, que es lo que tenemos que tener claro y es lo que define el Convenio de Budapest o el Convenio Europeo contra la Ciberdelincuencia. Este convenio tiene distintas clasificaciones. Una vez los estados son parte, tienen que adquirir obligaciones y tienen que cumplir con ellas de regular dentro de su legislación penal, ¿sí?, estas distintas figuras delictivas. El acceso ilícito, por ejemplo, ¿sí? Vean ustedes que un tipo penal parecido pudiera ser el que contiene el artículo 274F, que hace referencia al uso de información, que establece: se impondrá prisión de 6 meses a 2 años y multa de 2,000 a 10,000 quetzales al que, sin autorización, utilice u obtenga para sí o para otro datos contenidos en registros informáticos, bancos de datos o archivos electrónicos. Al no contar con autorización, hablamos de un acceso ilícito a los datos informáticos. Si hacemos nosotros referencia a la interceptación ilícita, se recuerdan ustedes que también hemos visto tipos penales que hacen referencia a la interceptación de las comunicaciones telefónicas, ¿sí? En este caso, el tipo penal busca ampliar o especificar otros medios de comunicación que pueden relacionarse con sistemas informáticos intervenidos de forma ilícita, ¿no? También nos habla de atentados contra la integridad de los datos, que podemos encontrar un tipo penal similar en el artículo 274G, que nos habla de los programas destructivos. Será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 1,000 quetzales el que distribuyere o pusiera en circulación programas o instrucciones destructivas que puedan causar perjuicio a los registros, programas o equipo de computación, los famosos virus, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de programas destructivos, podemos hacer una equiparación con el Convenio de Budapest en el sentido de las conductas relacionadas con la integridad de los datos. Asimismo, cuando hablamos de la integridad del sistema, podemos ver acá el artículo 274b, alteración de programas. La misma pena del artículo anterior
se aplicará al que alterare, borrare o de cualquier modo inutilizare las instrucciones o programas que utilizan las computadoras. Claro está que este tipo penal sí se encuentra limitado, a diferencia de la definición de atentados contra la integridad del sistema del Convenio de Budapest, porque el artículo 274b hace referencia a computadoras, mientras que nosotros, cuando hablamos de sistema informático, hacemos referencia a dispositivos aislados o interconectados entre sí. No puede ser solo computadoras, pueden ser ahora teléfonos, ¿sí? Y también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y el abuso de equipos e instrumentos técnicos, evidentemente, es la mala utilización de instrumentos técnicos en el campo informático, que eso sí no está regulado en nuestro Código Penal, ¿sí? Es una deficiencia de nuestro Código Penal que hay que arreglar, ¿no? Posterior a ello, también, si ustedes se dan cuenta, a partir del artículo 274A al artículo 274H, no hace referencia, por ejemplo, a la falsedad informática, ¿no? Ya van a ver ustedes en el próximo semestre los delitos de falsedad material y falsedad ideológica, ¿sí? Pero lo que busca el Convenio de Budapest es especificar un tipo penal para todas aquellas falsedades que no necesariamente hacen referencia o a los elementos de la falsedad material o falsedad ideológica que están en la mayoría de códigos penales, ¿sí? Porque la falsedad ideológica es insertar hechos que no son ciertos. Y la falsedad material es la alteración o falsificación de un documento, ¿no? Pero, por ejemplo, habla al final de documentos, habla al final de hechos. Lo que se busca con la definición o con el tipo penal de falsedad informática es abarcar temas más amplios en el aspecto informático en el derecho penal guatemalteco, ¿no? Y la estafa informática. Ya vimos nosotros que no necesariamente la estafa informática está fuera de la tipificación de nuestro Código Penal, porque el artículo 264 en su numeral 23 hace referencia a otras formas de estafa y pueden ser también por medios informáticos, ¿no? Vean acá que esto sí es un avance en materia de derechos humanos. El Convenio de Budapest también nos da una nueva definición de qué es la pornografía infantil. Y lo que busca el Convenio de Budapest es sancionar todas aquellas acciones de pornografía infantil que suceden en el tráfico del Internet, ¿no? O la ciberdelincuencia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de pornografía infantil, también hemos visto tipos penales relativos a la explotación sexual de menores de edad. En Guatemala, todavía nuestro Código Penal tiene la concepción que la pornografía infantil únicamente hace referencia a actos sexuales o eróticos con personas menores de edad. Pero el Convenio de Budapest cambia esta definición y le da un mayor alcance para sancionar este tipo de ilícitos. Porque efectivamente está de acuerdo de que la pornografía infantil sucede cuando hay un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito y ese comportamiento evidentemente es reproducido por una vía informática. Pero también hay pornografía infantil cuando una persona que aparece como menor está adoptando un comportamiento sexualmente explícito. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo atacamos el hecho de la pornografía infantil, que son actos ilícitos reproducidos por una vía informática con un menor de edad, sino que también aquella persona adulta que finja ser menor de edad a través de su vestimenta o otro tipo de acciones, también encuadra esa conducta en la pornografía infantil. ¿Por qué? Porque no solo estamos atacando el hecho de la pornografía infantil, que de por sí ya es detestable,
sino que además estamos atacando la cultura de pornografía infantil, ¿sí? Que ciertas compañías de distribución de contenido o ciertas personas fingen que en el video están participando menores de edad y buscan ser exentos de responsabilidad penal al decir que la persona era una persona mayor de edad, pero lo que no, o lo que buscan, o la responsabilidad que buscan evadir este tipo de prácticas es que al otro lado de la computadora hay una persona que muy probablemente sí crea por la vestimenta, vestimenta de colegio o vestimenta como menor de, o como un menor de edad, que sí crea que es una persona menor de edad. Y eso lo lleve después a normalizar la violencia sexual contra personas menores de edad. Lo fuerte del Convenio de Budapest es este avance en la definición de pornografía infantil. No solo es pornografía infantil cuando hay menores de edad involucrados, también es reprochable y es ilícito a personas mayores de edad fingiendo ser menores de edad, porque eso genera una cultura de pornografía infantil, eso genera una cultura de violación que también es reprochable en la sociedad, ¿sí? Numeral C o literal C. Imágenes realistas que representen un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito, ¿no? Esto es lo famoso de aquellas personas que suben fotografías de sus bebés en redes sociales y estas imágenes reales son alteradas para fingir un comportamiento sexual de la persona menor de edad, ¿sí? Aquí también hay una apología, hay un llamado, hay una normalización de actos de violencia sexual contra personas menores de edad que también son punibles de conformidad con el Convenio de Budapest, ¿no? Y bueno, posteriormente a ello habla el Convenio de Budapest que debe ser tipificado como un delito informático los atentados a la propiedad intelectual y a los derechos afines, que es algo que nuestro Código Penal desarrolla, claro está, mete en un tipo penal todo, cuando debió por técnica legislativa dividir en derechos morales, patrimoniales, derechos conexos y todas las manifestaciones de la propiedad industrial que vimos anteriormente, pero también busca la sanción de este tipo de acciones. ¿Por qué nosotros estudiamos el Convenio de Budapest y no simplemente nos ponemos en la clase a repetir los artículos y a encontrar el sujeto activo, el sujeto pasivo, el verbo rector, etcétera? No lo hacemos porque primero, eso es un ejercicio que a lo largo de todo el semestre lo hemos venido practicando y creo que ya a todas y a todos nos ha quedado claro cómo realizarlo. Sino que además, muy probablemente, cuando ustedes se gradúen o incluso en la carrera, Guatemala ya sea parte del convenio sobre ciberdelincuencia de Budapest, ¿sí? Guatemala en este momento, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, está en negociaciones con la Unión Europea para formar parte del convenio sobre la ciberdelincuencia. ¿Y eso qué nos va a requerir a nosotros? La modificación de nuestro tipo penal, de nuestro Código Penal. Vamos a tener que modificar toda esta área del Código Penal para adaptarla a los tipos penales que exige el Convenio sobre Ciberdelincuencia de Budapest. En este momento estamos todavía en la fase de aceptación. Falta todavía la ratificación del Congreso de la República y la aprobación del presidente de la República para que ese convenio sea vinculante con Guatemala. Pero este convenio de Budapest es el principal convenio en materia de derecho penal internacional, de derecho penal en el ámbito internacional, porque el derecho penal internacional es otra rama, que busca perseguir la ciberdelincuencia y los delitos informáticos. Con esta explicación concluimos nuestra penúltima clase del semestre. Únicamente nos queda la clase del día jueves.
pero espero yo haber expresado o haber desarrollado todo lo relativo o todo lo que incluye estos tipos penales. Solo son del 274 al 275, pero sí contiene bastante doctrina y bastante teoría que es muy importante que ustedes la tengan para comprender los alcances de las definiciones de nuestra legislación penal y las que en el futuro van a venir. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna pregunta, la pueden realizar vía de los comentarios. Yo me voy a tomar la tarea de responderlos y espero se encuentren muy bien. Espero vayan muy bien en sus demás clases y cualquier cosa, pues, quedo a su disposición. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes por esta vía. Que tengan una feliz día, feliz tarde o feliz noche y nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima.